Mengistu Haile Mariam emergió en medio del colapso del imperio etíope, un país ahogado por crisis económicas, hambruna y desigualdad extrema. En este video exploramos el verdadero costo humano del régimen de Mengistu Haile Mariam, el líder que sumergió a Etiopía en su era más oscura. No es solo historia, es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede destruir a un país entero. Para muchos, su llegada representaba la esperanza de una transformación radical. Militante dentro del Derg, la junta militar que derrocó al emperador Haile Selassie, Mengistu proyectó la imagen de un líder decidido, disciplinado y capaz de imponer orden donde solo había caos. Su discurso resonaba con fuerza entre quienes habían perdido todo, prometía igualdad, justicia y un futuro libre de opresión feudal. Pero mientras ascendía, Mengistu perfeccionaba una faceta más oscura, una visión del poder que no aceptaba oposición. Los primeros meses del Derg parecían caóticos, pero dentro de ese desorden él movía piezas, eliminando rivales y consolidando su influencia hasta convertirse en el rostro inevitable del nuevo gobierno. Lo que pocos imaginaban era que el mismo hombre que hablaba de liberación sería el arquitecto de uno de los periodos más violentos del continente africano. Su ascenso no fue un accidente histórico, fue una construcción metódica basada en miedo, ambición y un sentido absoluto de misión. Etiopía estaba a punto de descubrirlo. Una vez en control, Mengistu dio paso a su política más brutal, el terror rojo. Oficialmente presentado como una campaña para eliminar enemigos contrarrevolucionarios, en la práctica se convirtió en una maquinaria de represión masiva. Las calles de Addis Abeba amanecían con cadáveres exhibidos como advertencia, mientras los altavoces estatales culpaban a saboteadores invisibles. Cualquier sospecha era suficiente para desaparecer a alguien. Estudiantes, intelectuales, trabajadores, nadie estaba a salvo. Las denuncias anónimas se convirtieron en monedas de supervivencia, y el gobierno estableció patrullas que tenían carta abierta para ejecutar sin juicio. Para reforzar el mensaje, Mengistu protagonizó actos simbólicos escalofriantes, como romper una botella llena de sangre durante un discurso, prometiendo destruir a quienes se opusieran al régimen. El terror rojo no solo eliminó a miles, también fracturó a la sociedad desde dentro. Las familias temían hablar incluso entre sí, y la paranoia se convirtió en parte de la vida cotidiana. Era el método perfecto para consolidar un régimen donde la obediencia absoluta era el único camino para seguir con vida. Mientras Mengistu afirmaba que Etiopía avanzaba hacia el socialismo, la realidad era devastadora. Las políticas agrarias forzadas, combinadas con mala gestión y el desplazamiento violento de comunidades enteras, provocaron una de las hambrunas más severas de la historia moderna. Millones de personas quedaron atrapadas entre la falta de alimentos y un gobierno que manipulaba la crisis como arma política. En lugar de reconocer el desastre, el régimen negó la existencia de la hambruna durante meses, prefiriendo invertir en propaganda que mostraba un país ficticio, estable y autosuficiente. La ayuda humanitaria fue bloqueada o desviada, mientras las regiones rebeldes recibían castigos colectivos por cuestionar la autoridad del Derg. A esto se sumaron las guerras civiles internas y los conflictos con Eritrea y Somalia. Etiopía, una nación ya herida, sufrió aún más por un gobierno que priorizaba mantener su ideología antes que salvar vidas. La población pagaba el precio, mientras Mengistu insistía en que el sufrimiento era necesario para consolidar la revolución. Las cárceles del régimen se convirtieron en espacios donde la vida humana tenía un valor mínimo. Prisiones como la infame Alem Bekagn, conocida como fin de la línea, albergaban miles de detenidos políticos que soportaban torturas sistemáticas, hambre constante y condiciones infrahumanas. El sistema estaba diseñado para quebrar. Los interrogatorios se basaban en golpes, privación del sueño y humillación psicológica. Para Mengistu, el terror era una herramienta organizativa, un país que teme es un país fácil de gobernar. La censura reforzaba este mecanismo. No existía prensa independiente, y cualquier intento de denunciar abusos se castigaba como traición. Las desapariciones eran comunes y las familias rara vez recibían cuerpos o explicaciones. La maquinaria represiva no solo castigaba la disidencia, anulaba toda posibilidad de resistencia. A finales de los años 80, el régimen de Mengistu empezó a resquebrajarse.
La combinación de guerra, hambruna y desastre económico debilitó su fuerza, mientras grupos rebeldes ganaban apoyo internacional. Las potencias que antes toleraban al régimen ahora lo veían como un problema geopolítico. Las rebeliones en Tigray, Eritrea y otras regiones comenzaron a coordinarse, avanzando hacia la capital. Mengistu respondía con más represión, pero ya no funcionaba, el país estaba exhausto. En 1991, mientras las fuerzas rebeldes rodeaban Addis Abeba, Mengistu hizo lo impensable, huyó del país, abandonó la revolución que decía defender y dejó a Etiopía sumida en ruinas. Su escape marcó el final de un régimen responsable de cientos de miles de muertes y una generación entera traumatizada. Mientras el régimen de Mengistu se desmoronaba por dentro, la mirada internacional empezaba a volverse imposible de ignorar. Los testimonios de refugiados, fotografías de la hambruna y denuncias de organizaciones humanitarias mostraban una realidad que contradecía por completo la retórica revolucionaria del DERG. Sin embargo, el mundo reaccionó con una tibieza sorprendente. Durante años, muchas potencias habían mantenido una relación ambigua con Mengistu. Para unos, era un aliado estratégico en la Guerra Fría, para otros, un mal necesario que mantenía un cierto equilibrio en el Cuerno de África. Su ideología marxista-leninista servía como ficha en un tablero global donde las vidas etíopes pesaban poco en comparación con la influencia regional. Solo cuando la crisis se volvió imposible de encubrir, cuando la hambruna se hizo pública y los rebeldes avanzaban sin freno, comenzaron las condenas formales, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho y las cifras de muertos superaban cualquier posibilidad de reparación. Las organizaciones internacionales pedían intervención, tribunales y sanciones, pero la retirada del apoyo no vino por preocupación humanitaria, vino porque Mengistu ya no podía sostener el poder. El silencio que lo protegió durante años se quebró justo cuando su derrota era inevitable. Este capítulo de la historia expuso una verdad incómoda: la tragedia de Etiopía no fue solo producto de un dictador despiadado, sino también del desinterés global que permitió que el terror rojo creciera sin freno. Cuando los rebeldes se acercaban a Addis Abeba, el mundo ya no buscaba salvar a Etiopía, sino salvar su propia imagen. Fue en ese clima de abandono moral que Mengistu tomó su decisión final: escapar. Y ese escape solo fue posible porque varias naciones prefirieron mirar hacia otro lado antes que enfrentar las consecuencias de haberlo sostenido en silencio durante tanto tiempo. Tras su fuga, Mengistu encontró refugio en Zimbabue, donde aún vive protegido por el gobierno local. A pesar de ser condenado a cadena perpetua en ausencia por crímenes de guerra y genocidio, nunca ha enfrentado una prisión real. Mientras él disfruta de una vida privilegiada, Etiopía sigue lidiando con las cicatrices de su gobierno. Los sobrevivientes del terror rojo continúan buscando justicia, y las familias que perdieron a sus seres queridos cargan con historias que pocos se atreven a narrar. El legado de Mengistu no es solo histórico, es emocional. Su régimen dejó heridas colectivas que aún afectan la política y la identidad etíope. Recordarlo no es un ejercicio académico, es un acto necesario para evitar que una tragedia así vuelva a repetirse. El terror de Mengistu no quedó en el pasado. Vive en cada historia silenciada y en cada vida que nunca volvió. Recordarlo es resistir, y resistir es lo único que mantiene viva la memoria. Relatos del África Prohibida forma parte de una voz que se levanta para mostrar historias que nunca fueron contadas. Suscríbete, ya que solo aquí conocerás lo que durante años nunca nadie se ha atrevido a contar.